En nuestras Biblias, en el libro del profeta Zacarías, el capítulo 14. Belén, estamos contentos que estés bien y estés aquí. ¿Te han cuidado bien en casa? ¿O dudaste un poquito? No. Muy bien, les invito a ponerse de pie, leemos el capítulo, después pedimos al Señor su ayuda en el tiempo del estudio de la Escritura. El libro de Zacarías, el capítulo 14. He aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el oriente, hacia el mar oriental, y la otra mitad hacia el mar occidental en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Toda la tierra se volverá como llanura desde Geba hasta Rimón al sur de Jerusalén, y ésta será enaltecida y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Hananeel hasta los lagares del rey. Y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se le deshará en su boca. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová, y clavará cada uno de la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero. Y Judá también peleará en Jerusalén, y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor, oro y plata, y ropas de vestir en gran abundancia. Así también será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos y de todas las bestias que estuvieren en aquellos campamentos. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos: santidad a Jehová. Y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar. Y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos. Y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas y cocerán en ellas. Y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. Oremos. Te damos gracias, Padre, por poder acercarnos a ti en oración en esta tarde. Gracias por el tiempo de cánticos. Muchas gracias por las certezas bíblicas, escriturales, que son el tema de las canciones que entonamos delante de ti. Padre, no cantamos como expresiones de deseo, sino que cantamos con seguridad,
y te alabamos por esas seguridades y certezas. Gracias ahora por poder abrir la Escritura, tu palabra. Te rogamos que tú obres y podamos entender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Muchas gracias. Finalmente llegamos al último capítulo del libro del profeta Zacarías, el capítulo 14. Hemos ido capítulo por capítulo en el libro. Vamos a dividir este capítulo en dos clases. Luego veremos el libro del profeta Malaquías y así cerraremos el estudio de los libros de los profetas del post-exilio. Pero llegamos al capítulo 14 y si uno piensa que el capítulo 14 es un poco más fácil, quizás por ser el final, realmente estamos equivocados también, porque es un capítulo bastante difícil de comprender y de entender qué es lo que está tratando de decir el Señor por medio del profeta. Cuando nos acercamos a capítulos así difíciles como estos, no tenemos que olvidar el contexto histórico del libro, ¿verdad? No tenemos que pasar por alto en qué circunstancias, o mejor dicho, primero, quién era el auditorio que estaba recibiendo, ¿verdad?, estas palabras, y en qué circunstancias estaban esas personas a las cuales se les estaba hablando. Si partimos de cero, no vamos a encontrar el sentido. Pero si recordamos a quién se le está hablando y en qué situaciones están esas personas, eso nos ayudará a encontrar sentido a lo que se expresa. Zacarías habló al pueblo de Judá, como hemos venido considerando, hablaba al pueblo de Judá luego del retorno del exilio. Y aquel pueblo al que Zacarías habla luego del retorno del exilio era un pueblo débil, poco numeroso, habitando y tratando de hacer algo en un lugar que había sido totalmente destruido. No olvidemos eso. Todavía Nehemías no había levantado los muros de alrededor de la ciudad. El templo no estaba terminado. En cualquier dirección que miraran les recordaba y les traía a la mente la destrucción. Y realmente, si nosotros lo pensamos, había pocos motivos para el entusiasmo, ¿verdad? Había pocos motivos para el ánimo para continuar en la tarea. Y como si fuera poco, repitiendo esa palabra, se encontraron con una fuerte hostilidad y una fuerte oposición. Surgieron enemigos, surgieron quienes se pretendieron oponer al trabajo y trataron de hacerle la vida más difícil a estos que pertenecían al pueblo de Dios. Así que Zacarías fue enviado con un mensaje de aliento. Nunca olvidemos eso al leer este libro. Es un mensaje de aliento. Dios mandó a Zacarías con palabras consoladoras, como vimos en la primera mitad del libro. El propósito era darles ánimo para continuar. A pesar de todo lo que estas personas vieran a su alrededor, a pesar de todo lo que estas personas podían sentir en su interior, tenían que continuar con la tarea que el Señor les había encomendado. Lo que ellos estaban haciendo era fundamental en la historia de la redención. Eso tenían que tenerlo claro. Y lo que ellos estaban haciendo trascendía el hoy y aún trascendía el mañana inmediato. Lo que hacían tendría una influencia, una importancia, una relevancia que iba más allá de ellos y más allá del tiempo en el que estaban viviendo. Yo no sé si ustedes se han detenido a pensar en algún momento que nos sentimos o podemos llegar a percibirnos como en medio de una maraña de situaciones, de circunstancias y de decisiones que se nos escapan, que van más allá de nosotros y parece que no tienen nada que ver con nosotros. Nos sentimos como medio perdidos en el vaivén de la vida, ¿verdad? Que no tenemos de dónde agarrarnos, que no sabemos en qué dirección vamos, qué es lo que está realmente pasando. Pero no nos engañemos, nosotros como creyentes somos parte de una historia gloriosa. Nosotros como creyentes somos parte del desarrollo de un plan eterno que trasciende nuestro entendimiento. Lo que nosotros hagamos, las decisiones que tomamos,
la influencia que podemos tener sobre otras personas. No tenemos idea del alcance que puedes llegar a tener. Tú que estás criando hijos, estás haciendo una siembra. No sabes qué vida va a tocar tu hijo o tu hija, si se consagra al Señor, si el Señor lo toma para ser usado para su gloria. ¿Cuántas personas y esas otras personas, cuántas otras? A mí me gusta pensar en mi vida como una cadena de influencias. Yo soy el resultado de la influencia de muchas personas. Esas muchas personas, todas ellas, fueron el resultado de muchas otras personas. Y nosotros, cada uno está tocando a otras personas. Y cada una de esas personas está tocando a otras. Y eso es la vida. Una cadena de influencias. Y nosotros pensamos que no pasa nada. Nosotros pensamos que lo único que hay es el trabajo, y el colegio, y la salud, y los vecinos. Pero en realidad somos parte de una historia gloriosa. Y Zacarías fue enviado para recordarle eso a este pueblo. Para ellos que vivían en un lugar donde todo indicaba y recordaba la destrucción, que eran pocos, que parecía que lo que estaban haciendo no tenía ningún sentido. Él vino para recordarles que formaban parte de algo que trascendía su día, que trascendía la obra que ellos estaban haciendo. No olvidemos, volviendo al libro, que Zacarías está hablando en estos últimos tramos de su libro de un marco o de sucesos que tendrían lugar en aquel día. ¿Recuerdan? Si nosotros pasamos nota o recordamos o volvemos a leer capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, hay una referencia tras otra a la expresión en aquel día. 16 veces aparece la expresión en aquel día. Ese es el marco temporal que Él establece. Ese es el marco temporal donde sucederán las cosas que Él anuncia. Y hemos notado que dentro de aquel día están incluidos eventos que tienen que ver con la primera venida de Cristo. Por ejemplo, en el capítulo 12 se habla de Cristo como siendo traspasado, ¿verdad? En el capítulo 13 se habla de la espada hiriendo al pastor. Todo lo que Él está hablando dentro de aquel día está sucedería en el marco de la primera venida del Señor Jesucristo. Y ahora el capítulo 14 se abre diciendo en el versículo 1, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Otra referencia a aquel día. En aquel día, aquí el día de Jehová viene, en aquel día, posterior a eso, a ese versículo, hay menciones a ese día. Debemos tener en mente que el día de Jehová es una expresión que se usa reiteradas veces en el Antiguo Testamento y no necesariamente se remite a un día específico, sino que se remite a varios periodos o a muchos periodos en los que Dios intervino en la historia humana para juzgar a los enemigos de su pueblo y para salvar a su pueblo. Y de eso habla aquí, ¿verdad? De aquel día, el día de Jehová, Dios interviniendo para traer juicio sobre sus enemigos y para traer salvación a su pueblo. Hoy vamos a mirar solamente hasta el versículo 5 y en esos versículos vamos a tomar nota de dos cosas, vamos a prestarle atención a dos cosas. En primer lugar, una gran batalla y una vía de escape. De eso habla la primera parte del capítulo. He aquí, dice el versículo 1, el día de Jehová viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Ahí hay una gran batalla. En el versículo 2 encontramos la descripción de una gran batalla. Una vez más, todas las naciones están reunidas contra Jerusalén. Ya vimos eso, capítulo 12, versículo 3. En aquel día yo pondré a Jerusalén
por piedra pesada a todos los pueblos, sobre los que se la cargaren serán despedazadas, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ellos. Ya tenemos, ya en el capítulo 12 se habló de esa ocasión en que todas las naciones se juntarían contra Jerusalén. Aquí se vuelve a repetir. Todas las naciones aparecen y son mencionadas en ambas porciones. Pero hay una diferencia. Hay una diferencia. Se está hablando del mismo evento y señalando dos aspectos diferentes. Debemos leer con atención cuando miramos la Escritura, ¿verdad? En el capítulo 12, ahí en el capítulo 12, versículo 13, se señala ahí que Dios pelea contra las naciones y las vence. En el capítulo 12, cuando se lee allí en el versículo 3, en el versículo 4, en el versículo 5, en el versículo 6, y podemos seguir hasta el versículo 8, hay una gran batalla. Las naciones se plantean contra Jerusalén, pero Dios pelea por ellos y el mundo es vencido. El mundo es vencido. Cuando leemos esos versículos en el capítulo 12, se señala que el más débil del pueblo de Jerusalén sería como David, lo vimos, y que el conjunto del pueblo que vivía en Jerusalén en aquel día de esa batalla sería como Dios y como el ángel de Jehová, dice la Escritura. Impresionante. No habría con qué hacerle frente a los que vivían en Jerusalén, porque Dios estaba peleando con ellos. La victoria era segura. Se juntaron las naciones, pero no lograron lo que perseguían, porque Dios peleaba contra ellos, a favor de su pueblo. No había competencia. Y todas las naciones, el mundo fue vencido. ¿Recuerdan otro lugar donde el mundo fue vencido? En el Gólgota. Nosotros leímos en Juan capítulo 12, antes de ir a la cruz, en Juan capítulo 12, versículo 31, Jesús dijo: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Una gran batalla, Dios peleando, el mundo vencido. Pero en el capítulo 14 las cosas se presentan de otra forma. Recuerden, en el capítulo 12 se dice que los del pueblo de Jerusalén, cada uno, el más débil, sería como David y el grupo sería como Dios mismo, por su fortaleza y por su resistencia. Pero ¿qué pasó? El otro aspecto de esta batalla, capítulo 14, versículo 2, yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. ¡Qué panorama tan distinto! Una batalla que se da en aquel día donde Dios pelea por su pueblo y hay una victoria, pero la misma batalla descrita desde otro lado, donde hay destrucción, donde hay aparente derrota, donde hay dolor. Luego de eso, dice el versículo 3 en capítulo 14, después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Luego de que se haga todo ese daño, Jehová intervendrá, no impidiendo ni evitando la aparente derrota, pero vengando aquella derrota y salvando a algunos de entre las derrotas. Hay una gran diferencia entre los dos panoramas planteados sobre la misma situación. Son como David, son como Dios, pero por otro lado, dice, la ciudad será saqueada, las casas, la ciudad tomada, las casas saqueadas, las violadas, las mujeres, la mitad de la ciudad irá en cautiverio. Y después que eso pase, saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Esto nos recuerda los últimos versículos del capítulo 13. Miremos el capítulo 13, ahí nomás, versículo 7.
No tenemos que olvidarnos que las divisiones en capítulos y versículos no son inspiradas, así que hay continuidad, salvo que se indique gramaticalmente algo diferente. Pero el versículo 13 dice, capítulo 13, versículo 7, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Y hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella, y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego a la 3/4 parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se funde, se prueba el oro. Él invocará mi nombre, yo lo oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Aquí hay una certeza también, aquí hay una cosa cierta. Los purificados, los purgados de la idolatría, como vimos en la clase anterior, serán probados, y ellos proclamarán, una vez que sean probados, que Dios es su Señor y Dios los reconocerá como su pueblo. ¿Cuándo será esta prueba? ¿Cuándo se dará esta situación? En lo que se describe al principio del capítulo 14. Ese otro aspecto de la batalla, ¿verdad? Muchos, la mitad de la ciudad irá en cautiverio. La ciudad será tomada, serán saqueadas las casas, serán violadas las mujeres. No todos serán guardados, no todos serán preservados, no todos serán salvados. Habrá una parte solamente que será guardada. En el capítulo 13 al final se nos dice qué pasará, y al principio del capítulo 14 se nos dice cómo se hará. No todos serán guardados y no todos serán destruidos. Lo que tenemos al principio del capítulo 14 se explica cómo se desarrollará lo que dice al final del capítulo 13. Ahora, entremos más profundo en el río. Versículo 4, ahí en el capítulo 14. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. La mayor parte de los habitantes de la ciudad o serán destruidos o serán llevados cautivos, lo dice al principio del capítulo 14. Pero Dios va a proveer una ruta de escape para esa tercera parte que será guardada. Eso es, la ciudad será capturada, muchos de sus habitantes serán muertos, muchos de sus habitantes serán cautivos, pero habrá una tercera parte que logrará escapar. ¿Por dónde? ¿De qué manera? Por una vía de escape que proveerá el Señor para ellos. Es interesante pensar en lo que se dice aquí, hablando del monte de los olivos. Se afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por el medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Imagínense, el monte de los olivos está pegadito a Jerusalén, al oriente. En aquel entonces, en medio de esa batalla, se abrirá un valle por el medio del monte, para que esa tercera parte de los guardados tenga por dónde escapar. Eso está anunciando Zacarías en este mensaje. ¿Hacia dónde va a huir la gente? Piensen conmigo, la ciudad está tomada. Multitudes de ejércitos capturando, matando, tomando cautivos. ¿Para dónde van a huir? Recuerden, está al oriente. ¿Van a huir para el oeste? No, ahí está la ciudad. Van a huir para el este, hacia el valle del río Jordán.
para encontrar ahí una seguridad, una manera de escapar hacia el valle del río. En aquel entonces habrá cómo huir de Jerusalén. Fíjense, hemos estado mirando cómo los judíos han estado viniendo a Jerusalén. Ciro fue movido en su corazón. El pueblo pudo retornar, volvieron a Jerusalén. Pero ahora hay una parte del pueblo que está huyendo de Jerusalén. No vienen huyen de. Jerusalén está siendo atacada y Dios les dice, huyan de Jerusalén. Hay una vía de escape. Y tenemos que pensar, ¿hay alguna porción en la Escritura donde se le anime también a Israel a huir de Jerusalén? Algunos piensan que esto será en el milenio, pero hay una invitación en el milenio a Jerusalén, a los judíos, a huir de la ciudad. ¿Hay alguna porción en la Escritura donde se le anime a los judíos a huir de Jerusalén? No hay. En Mateo capítulo 24, en Marcos capítulo 13 y en Lucas capítulo 21. En esos tres pasajes encontramos lo que se llama el discurso del Monte de los Olivos. ¿Recuerdan eso? El discurso del aposento alto es el discurso de despedida de Cristo a la iglesia. Pero el discurso del Monte de los Olivos es el discurso de despedida de Cristo a Israel. Y ahí se les invita a los judíos que en cierto momento de la historia van a tener que huir de Jerusalén. Igual que Zacarías lo está estableciendo aquí. ¿Recuerdan el contexto de Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21? Los discípulos estaban caminando con Jesús hacia el Getsemaní, ¿verdad? Hacia el Monte de los Olivos, pasaron por el templo y dijeron, mirá qué piedras, mirá qué edificio, mirá qué maravilla. Miraron el edificio y Jesús les sorprende a ellos diciéndoles que llegaría el día cuando no quedaría piedra sobre piedra. ¡Qué tremendo habría sido el impacto de esas palabras sobre los discípulos de Cristo! ¿Cómo puede ser el templo tan bonito? El templo que hermoseó Herodes, el templo que se construyó aquí en el tiempo de Zacarías, destruido totalmente. Eso fue lo que Cristo dijo. Eso fue lo que Cristo dijo. Quizá lo que se profetiza en Zacarías es lo mismo que se habla allí. Miremos Lucas 21, sin perder Zacarías 14 un momentito. Lucas capítulo 21. Versículos 5 y 6, para que tomemos nota de que estamos en el mismo contexto. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. El Mateo 24 habla de la abominación desoladora, pero mire lo que dice Lucas en cuanto a esto, versículo 20. Pero cuando vienes a Jerusalén, rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que del medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Cuando ustedes vean a la ciudad de Jerusalén rodeada de ejércitos, huyan, como Zacarías. Todas las naciones rodeando a Jerusalén. Una gran batalla, la ciudad capturada, la ciudad tomada, saqueadas las casas, violadas las mujeres, la mitad de la ciudad en cautiverio. Cuando vean esto, huyan, dice el Señor Jesús. Huyan de Jerusalén. Él iba a proveer una vía de escape hacia el este, hacia el valle del Jordán. Ahora, hay un paralelo de esto que se profetiza aquí en la historia sumamente interesante e impactante, de verdad. Esa es la segunda cosa, el paralelo en la historia.
Una gran batalla con una vía de escape, pero hay un paralelo en la historia. Lucas da esa clave importante. Cuando veas a Jerusalén rodeada de ejércitos, huyan de ella. En el año 66 de nuestra era, 36 años después de la cruz, y luego de una serie de revueltas de los judíos contra los romanos, un hombre llamado Cestio Galo, que era gobernador de Siria, empezó una cruzada desde allí con una legión de soldados. Salió de Siria rumbo a Jerusalén con una legión de soldados, decidido a sitiar la ciudad de Jerusalén y a sus tropas que la tomaran. Llegaron hasta allí y empezaron a socavar los muros para poder entrar y tomar a la ciudad. Dice la historia que estaban a punto de quebrar toda resistencia de los judíos. Estaban a punto de tomar la ciudad cuando de repente Cestio Galo cambió de mente, cambió de parecer. Sus generales no entendieron qué le pasó, pero la cosa es que aun cuando la ciudad estaba a punto de caer, Cestio Galo decidió retirarse. No acabar con la empresa, retirarse. Lo hicieron por el valle de Bet Horón. En el valle de Bet Horón fueron derrotados los ejércitos de aquella alianza gigantesca que se levantó contra Josué, ¿verdad? En Josué capítulo 10, seguro lo vamos a considerar, en el momento en que Dios mandó gigantescas piedras de granizo sobre aquel ejército. En el valle de Bet Horón también el ejército de los macabeos obtuvo una gran victoria durante su revuelta. Y en este valle, al retirarse Cestio Galo, él fue emboscado por tropas judías y miles de soldados romanos murieron. Miles de soldados murieron. Y el águila, la insignia de las tropas romanas, fue capturada por los judíos y Cestio Galo apenas salvó su vida en ese valle. Una gran victoria para los judíos. Sí se puede contra los romanos, clamaron aquellos judíos. Sí podemos contra ellos. Eusebio de Palestina, que es un historiador al que acudimos varias veces para conocer datos de aquel entonces, señala que en ese momento, cuando se dio aquella victoria, miles de judíos vinieron de Jerusalén a Jerusalén de todo el mundo para celebrar la derrota de los romanos. Miles de judíos. Pero todos los que habían creído en Cristo se fueron de la ciudad. Huyeron hacia el este, pasando por el valle del Jordán hasta una zona conocida después por Decápolis. En ese interín, luego de la derrota, huyeron los cristianos de Jerusalén. Claro, Roma no se iba a quedar con los brazos cruzados. Nerón, el emperador en aquel entonces, envió luego de esa derrota a Vespasiano, otro general romano, pero ya no con una legión, sino con 4 legiones de soldados. En el camino, Vespasiano se le ordenó que volviera a Roma y fue proclamado emperador. Y en lugar de él, continuó la campaña militar su hijo llamado Tito, al frente de las tropas romanas. Y bajo Tito, el ejército romano sitió la ciudad de Jerusalén y la sometió por hambre. Rompió los muros, quemó el templo y removieron todas las piedras del santuario. Cristo había dicho, no quedará piedra sobre piedra. Los romanos se encargaron de separar, que no quedara ninguna piedra encima de otra. Los romanos tenían la idea de que los judíos tenían mucho oro, pero que lo habían fundido en láminas y que las láminas estaban entre las piedras del muro del templo. Así que tiraron todas las piedras
pensando que ahí iban a encontrar un gran tesoro. Tal como Cristo lo anunció. Esto se conoce como el holocausto de Tito, ¿verdad? Por la matanza de judíos. Pero había algunos que ya habían huido. Dios les había provisto esa vía de escape. Miles de judíos fueron muertos y miles de judíos fueron llevados cautivos. Muchos fueron vendidos como esclavos y otros muchos fueron usados como esclavos por el mismo imperio romano. Se dice que una cifra aproximada a los 22.000 judíos trabajaron como esclavos en la construcción del Coliseo romano a causa de esa campaña de Tito. Y luego fueron usados como espectáculo en la inauguración, tirados a las fieras. Qué paralelo tan interesante encontramos acá, ¿verdad? Uno podría pensar, ¿cómo escaparse de una ciudad rodeada de ejércitos? Porque Cristo dijo, cuando veáis a Jerusalén rodeada, ¿cómo escaparse de una ciudad rodeada de ejércitos? ¿Cómo salir de ella? Bueno, milagrosamente, Sestio Galo cambió de parecer, se retiró con sus ejércitos y así los cristianos de aquel entonces tuvieron una ruta de escape hacia el este antes de la destrucción. Porque Jehová guarda a los suyos. No evitó la batalla, no evitó la destrucción, pero guardó a los suyos. No todos los comentaristas están de acuerdo con esta explicación, pero el paralelismo es impresionante. Dios trayendo juicio sobre la ciudad y proveyendo una ruta de escape para los fieles. En ambos casos, en la profecía y en el tiempo del asedio romano, el pueblo de Dios está huyendo de Jerusalén, algo que se da en pocas oportunidades. No olvidemos, hermanos, Zacarías fue enviado a alentar al pueblo. Zacarías fue enviado a alentar al pueblo, llamando la atención al cuidado soberano de Dios sobre los suyos. En el tiempo de Zacarías, lo que veían y lo que oían podía resultar muy alentador, pero debían aprender a mirar más allá. Aún en medio de una batalla tremenda y de una derrota segura, Dios iba a proveer una salida para los suyos. Dios tiene un compromiso con los suyos. Y antes de la destrucción, los cristianos pudieron salir de la ciudad. Vamos a dejar aquí, pero vamos a pensar en tres cosas rápidamente para terminar. En oportunidades, hermanos, Dios no evita el peligro para los suyos, pero provee una vía de escape. En oportunidades, Dios no evita el peligro. Le pido a Dios que no me deje pasar por tal cosa, oramos. Le pido a Dios que me saque de esta. A veces Él elige que no. A veces Él no evita que pasen por situaciones de estrechez. Él no evita que enfrentes el peligro. Como quisiéramos no vernos en determinadas situaciones cuando somos expuestos a peligros físicos o a peligros emocionales o a peligros espirituales, pero Dios no los ha quitado y estamos en peligro. Dios no nos frena al entrar en esa situación. ¿Por qué Dios no me frenó para no comprar eso, para no invertir así, para no decir tal cosa, para no ir a tal lugar, para no meterme con tal persona? ¿Por qué Dios no me frenó? En oportunidades Dios no lo hace. Dios no nos evita las situaciones de peligro, pero Él provee una salida para nosotros. No tenemos por qué ser dañados. No tenemos por qué ser afectados o controlados por el mal. No tenemos por qué caer, porque el Señor ha prometido proveer una vía de escape. Así lo ha dicho. En segundo lugar, en oportunidades lo mejor que podemos hacer es huir. El Señor les dijo a los judíos, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos,
ahí vamos a ver qué valientes que son. A ver todos esos gallitos que dicen que vengan nomás. No dijo así. Cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, huyan, salgan, váyanse. La gente dice que huir es de cobardes. No siempre. En ocasiones huir es de sabios. En ocasiones huir es lo mejor. Cuando leas las advertencias de la Escritura, de no acercarte, de no participar, de no dar lugar, de no tomar compromiso con los incrédulos, de no coquetear con ciertos asuntos, sé sabio y huye de esas cosas. Es mejor huir. Una huida a tiempo puede librarnos de la destrucción. Lo hizo José. Quedó como un tonto José. Seguro que la gente de hoy día diría varias cosas de él, pero ¿de cuántas cosas se libró? Por huir. Dios no evitó la tentación, pero José fue sabio y huyó. Tercero, en oportunidades olvidamos cuál es la verdadera fuente de aliento. ¿Cuál es la verdadera fuente de aliento? Lo que Dios ha asegurado. Piensen conmigo, ahí está el pueblo de Judá, tratando de levantar el templo, todavía con la ciudad destruida, todo lo que ven es destrucción, están perdiendo el ánimo. ¿Qué les mandó el Señor? Un profeta, uno que le diera la palabra de Dios, porque lo único que trae aliento al corazón son las certezas y las seguridades de Dios. No te asombres que andes débil en la semana cuando no vienes a la reunión y no escuchas la palabra de Dios. No hay otra fuente de aliento más que la palabra de Dios. No nos olvidemos cuál es la verdadera fuente de aliento. Oír y creer lo que Dios dice trae verdadero aliento al alma. Muy bien, vamos a dejar aquí. Vamos a pasar al tiempo de oración. Vamos a recordar que el domingo tenemos nuestra reunión de culto y predicación a las 10 de la mañana. Recordemos que vienen los campamentos